Hola, te doy la bienvenida a este curso de primeros auxilios avanzados. Vamos a estar trabajando en tres módulos. En este primer módulo vamos a conocer todo el abordaje inicial del paciente víctima de trauma, manejo de la vía aérea, traumatismos torácicos y todo lo que ponga en peligro la vida del paciente a corto plazo. En el segundo módulo vamos a conocer ya algo diferente a eso que siempre o generalmente hemos visto, que es ese paciente víctima de trauma propiamente, sino que ya vamos a hablar de aquellas emergencias médicas más comunes. Esto está subdividido en emergencias médicas de tipo cardiovascular, emergencias médicas de tipo respiratoria. Vamos a hablar allí de abdomen agudo, diabetes y convulsiones. Y finalmente vamos a terminar este curso con un tercer módulo donde vamos a hablar sobre la oxigenoterapia, los diferentes accesorios para oxigenación, accesorios para la ventilación, cómo preparo el equipo, cómo sé si el cilindro me sirve o no me sirve para suministrar oxígeno y en qué casos utilizarlo. Mi nombre es Víctor Izaza, un placer saludarte, seré el instructor encargado de acompañarte en los diferentes módulos. Iniciando, vamos a encontrar que lo primero que siempre debemos hacer es evaluar la escena. Eso siempre hay que hacerlo, ¿cierto? Y eso pues ya lo conoces del curso de primeros auxilios básicos. Aquí vamos importante, imprescindible, utilizar un equipo de protección personal, verificar vectores e identificar factores de riesgo. Recordemos que en el sitio puedo encontrar diferentes riesgos. Puedo encontrar riesgo público, eléctrico, animales peligrosos, riesgo vehicular, de explosión, y todo eso yo tengo que evaluarlo y verificarlo antes de ingresar a atender a mi paciente. Una vez yo evalúe la escena y determine que es segura, vamos a determinar el nivel de conciencia. Aquí me voy a ayudar con la escala de APTI. Eso también lo aprendiste en el curso básico. Recordemos rápidamente. A, alerta, B, verbal, D, dolor e I, inconsciencia. Para la alerta, simplemente es un paciente que está con sus ojos abiertos y que te sigue con su mirada, ¿cierto? Si tú llegas donde el paciente y él tiene sus ojos cerrados, entonces ya sé que no está alerta. Yo debo hablarle, señor, ¿me escucha? Y si a esos estímulos verbales el paciente abre sus ojos, entonces su nivel de conciencia es a la voz, ¿cierto? A estímulos verbales. Solo abre sus ojos, solo responde cada vez que hay estímulos verbales, ¿listo? Pero si yo le hablo y este paciente nunca responde, entonces debo hacerle estímulos dolorosos en el trapecio. Hacerle estímulo doloroso en el esternón ya no se recomienda. Y mucho menos hacerlo en la uña, hacerlo en la mano. Bueno, si él abre sus ojos o realiza alguna respuesta al estímulo doloroso, entonces el nivel de conciencia es al dolor. Pero si no hay ninguna respuesta, entonces diré que está inconsciente. Recordemos que un paciente alerta es un paciente que está consciente, un paciente que responde a la voz es un paciente que está en somnoliento, un paciente que responde al dolor es un paciente que está en estupor y un paciente que está inconsciente, pues vamos a denominarlo como un paciente comatoso. Si mi paciente se encuentra alerta, yo puedo decir, aquí de momento, puedo presumir que él puede presentar un Glasgow entre 13 a 15 puntos o entre 14 a 15 puntos. ¿Listo? Si responde a la voz o responde al dolor, entonces puedo decir que tendrá un Glasgow entre 9 a 13 puntos. Y si está inconsciente, entonces puedo decir que tendrá un Glasgow menor a 8 puntos, igual o menor a 8 puntos. Aclaro que no le estoy determinando un Glasgow, no lo estoy haciendo, simplemente estoy presumiendo. Bueno, ¿por qué? Porque para yo poder determinar un Glasgow, no lo hago con el APTI, lo hago propiamente haciendo la escala de Glasgow. Y esta escala de Glasgow se realiza únicamente cuando haya finalizado la evaluación inicial del paciente, o sea, que lo haya estabilizado en la X, en la A, en la B y en la C, y cuando lo haya oxigenado por lo menos 2 minutos. Una vez yo haya determinado el Glasgow, o bueno, una vez haya determinado el nivel de conciencia, vamos a activar el servicio de emergencias médicas. Recordemos que este SEM se activa si yo sé que el paciente está inconsciente o en presencia de politraumatismos graves.
Recordemos que debo marcar al 123, solicitar una ambulancia medicalizada, indicar dónde se encuentra el paciente, el estado de él, que en este caso está inconsciente, que alguien ya lo está atendiendo, ¿listo? Toda esa información, un lugar de referencia, desde donde llamo, todo eso debo darlo al momento de atender al momento de solicitar la ayuda. No hago mucho énfasis en estos puntos porque son temas que pues se vieron en el curso de primeros auxilios básicos, ¿listo? Muy bien. Haciendo énfasis ya propiamente en lo que vamos a aprender en esta materia, tenemos la evaluación inicial que es el XABC, donde X significa hemorragias masivas, que son todas aquellas hemorragias donde mi paciente va a perder mucha sangre, gran cantidad de sangre. Puede perder incluso 1 litro, 2 litros de sangre por minuto, donde en nuestro cuerpo en promedio hay 5 litros de sangre aproximadamente. Entonces son hemorragias que si yo no las controlo de inmediato, mi paciente fácilmente puede perder la vida. Luego que yo haya controlado todas esas hemorragias masivas, vamos a manejar la vía aérea. En primeros auxilios básicos, usted muy seguramente aprendió que habían unas maniobras de apertura de vía aérea, como extensión del cuello con elevación del mentón, o también conocida frente mentón o hiperextensión, y también la maniobra de empuje mandibular. Aquí ya vamos a conocer que hay unos accesorios para la ventilación, para el manejo de la vía aérea, unos dispositivos supraglóticos, unos dispositivos infraglóticos. Dentro de esa A también vamos a hacer la restricción de la movilidad cervical, pero aquí ya hubo una modificación. Aquí no propiamente voy a colocar el alineador cervical, sino, como lo dije, restringir la movilidad cervical. Voy a evitar que se muevan esas cervicales. Y eso fácilmente lo puedo hacer con la ayuda de mis manos. Entonces, aquí en la A ya no es que voy a manejar vía aérea y coloco alineador. No. Sí lo voy a usar, claro que sí, pero lo hago una vez haya terminado mi XABC. Antes no. ¿Listo? Una vez yo haga esto, entonces vamos a la B, que en la B es verificar si hay respiración, pero además vamos a buscar la oxigenación y traumatismos torácicos. Y en la C vamos a evaluar circulación y control hemodinámico. Luego que yo haya terminado el XABC, que lo haya estabilizado el paciente, entonces lo paso a la camilla, le coloco su alineador cervical y lo monto en la ambulancia. Una vez lo monte en la ambulancia, inicio la D y la E. La D es deficiencia neurológica, donde vamos a evaluar respuesta pupilar, escala coma de Glasgow y signos de atención cerebral. Y luego hago la exposición del paciente, donde voy a cortar la ropa de mi paciente y voy a buscar quemaduras, laceraciones, deformidades, hematomas, sangrados. Voy a buscar si hay crepitaciones, que es el sonido que se genera cuando los huesos fracturados rozan entre sí. Voy a buscar si hay inestabilidad, ¿listo? Si hay depresión, si hay, por ejemplo, dilatación venosa yugular, todo eso lo voy a evaluar. ¿Listo? Sangrados, todo. Bueno, y es cuando yo corto toda la ropa. ¿Listo? Entonces durante el curso se trata de esto, de explicar qué hacer en cada una de esas letras. Entonces empezamos por la X, que son las hemorragias masivas. Tenemos a este paciente que presenta una mutilación de sus dos extremidades. Este paciente, por la arteria femoral, la literatura menciona que podemos perder de 1000 a 2000 centímetros cúbicos de sangre. Y si yo tengo 5000 y estoy perdiendo de 1000 a 2000 por una pierna y por la otra también, significa que en 1 minuto ese paciente se nos muere, ¿cierto? 1 o 2 minutos. Entonces yo debo controlar esa hemorragia de inmediato. La voy a controlar utilizando un torniquete. Este es el torniquete CAT, que es el torniquete de aplicación en combate. Hay que desmentir unos mitos muy propios del uso del torniquete. El más común es que es última opción para el uso de hemorragias y no, eso no es la última opción, al contrario, es la primera opción. La primera opción para el control de hemorragias masivas, o sea, las hemorragias que le acabo de mencionar. Hemorragias donde el paciente pierde mucha sangre en pocos segundos. Entonces, primera opción. Segundo mito,
que el torniquete hay que aflojarlo porque si no se afloja, la extremidad se muere y hay que amputarla. Eso ya quedó demostrado que no ocurre. El torniquete yo lo coloco y puede durar entre 120 a 150 minutos puestos, sin ocasionar el más mínimo daño a nivel tisular. Estamos hablando de 2 horas a 2 horas y media. Y tercer mito es que se coloca únicamente o se usa únicamente en el ámbito militar. Y no, tanto en la ciudad como en campo militar se utiliza el torniquete. ¿Listo? Entonces este torniquete yo lo voy a utilizar únicamente en las extremidades. No puede quedar en una articulación. Lo voy a ubicar de 5 a 7 centímetros por encima de la herida o lo más arriba de la extremidad. Si la extremidad inferior derecha en la que está sangrando, yo coloco el torniquete en esa extremidad, pero lo más arriba posible. Vamos a apretarlo, vamos a girar el molinete hasta que la hemorragia se detenga. El paciente se puede quejar mucho de dolor si está consciente. Aunque él se queje de dolor, usted siga apretando el molinete hasta que el sangrado se detenga. Una vez se detenga, fijamos ese molinete y en ese velcro blanco que observamos, de ese tiempo, usted va a colocar la hora y minuto exacta en la que se colocó el torniquete. Ya sabemos que lo máximo que puede estar, o el torniquete puede estar sin ocasionar problema, entre 120 a 150 minutos. Si yo estoy manejando a este paciente, le coloco un torniquete y apreté hasta el final el molinete y sigue sangrando, fijo el torniquete, busco un segundo y lo coloco por encima del primero. ¿Listo? Que quede uno al lado del otro. Pero lo coloco arriba. Bueno, y sigo apretando. ¿Qué pasa si no tengo torniquete? El improvisar torniquete es algo que no se recomienda, ya que en el 70% de los casos en los que se ha utilizado un torniquete improvisado no ha funcionado. Y si yo intento improvisar torniquetes en pacientes que en un minuto se me pueden morir, no, ¿cierto? Yo tengo que tener el torniquete CATS. Usted en su equipo debe tenerlo. Aquí estamos hablando de primeros auxilios avanzados, o sea que si usted está haciendo este curso, usted es un profesional de la salud. Bien, el curso de primeros auxilios básicos lo pueden hacer personal profesional de la salud como personal no profesional. ¿Listo? Entonces ya a este nivel, ya aquí no aplica. Y si no tengo, no. Usted debe tener los equipos. ¿Listo? Usted debe tener un kit de trauma, usted debe tener usted debe trabajar en una ambulancia, usted debe tener un botiquín personal y usted debe tener un torniquete. Ahora, si no lo tiene, entonces podemos pasar a la técnica de empaquetamiento. Porque es que el control de hemorragias no solo se queda en el uso de torniquete. Después de usar el torniquete, yo debo empaquetar. ¿Listo? ¿Qué es esto? Debo hacer un empaquetamiento. Si usted tiene una venda, si usted tiene una camisa, ¿sí? Usted lo que va a hacer es introducir esa tela, introducir esa venda dentro del cono de lesión. Se llama empaquetar para controlar la hemorragia. Y una vez se empaquete la herida, debe hacer un vendaje compresivo y controlar la hemorragia. Entonces, si no tengo torniquete CAT, lo que haré es ir directamente al empaquetamiento, o sea que me salto ese paso. La diferencia es que si ya yo usé el torniquete, cuando yo empiezo a empaquetar será más sencillo. Distinto a si no lo he usado, porque mientras estoy empaquetando, hay hemorragia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizar el torniquete y cómo hacer la técnica de empaquetamiento? En la plataforma hay un módulo especial donde están anclados todos los videos de procedimientos, donde vas a ver cómo se empaqueta, cómo se utiliza el torniquete, cómo se utilizan diferentes dispositivos. ¿Listo? Bien. Ahora, no tienes torniquete, no tienes forma de empaquetar, tienes una correa, tienes una cuerda, ¿cierto? Entonces, que la última opción sea improvisar un torniquete. Que la última opción sea eso. O sea, intenta de todas formas tener primeramente tu torniquete original o si no, empaqueta. Si no tienes, entonces sí, torniquete improvisado. ¿Vale? Asumiendo el riesgo de no funcionar.
Recordemos que solo en el 30% de los casos en el que se ha improvisado ha funcionado. Para el manejo de hemorragias masivas. Aquí estamos hablando de hemorragias masivas. Porque si yo me corté aquí el brazo, estoy sangrando y me amarré una correa o una cuerda o una venda, lo que sea, pues me para la hemorragia. ¿Listo? Pero yo no me voy a morir por ese sangrado. Pero si me comprometí la arteria femoral, si me comprometí la arteria humeral, esas arterias sangran. Y con una correa que yo amarre, difícilmente va a controlar la hemorragia. Tan difícil que solo en el 30% de los casos ha funcionado. Y eso no lo digo yo. Eso está escrito en la literatura. En PHTLS novena edición, ATLS décima edición, que son protocolos internacionales. ¿Listo? Y en otras bibliografías mencionan igualmente lo que estamos mencionando. ¿Correcto? Ok. Muy bien. Entonces, utilizo torniquete. Si no utilizo torniquete, empaqueto. Para el empaquetamiento, voy a utilizar vendas, voy a utilizar gasas, puedo utilizar vendas de gasa, puedo utilizar apósitos. Hay unos agentes hemostáticos que esos ayudan a que la sangre se coagule más rápido. A veces viene en polvo. Hay vendas que ya tienen agente hemostático, entonces con esas vendas empaquetamos para que se ejerza, pues, una coagulación, se realice una coagulación de la sangre más rápida. Cuando yo termine de empaquetar, yo debo hacer con el talón de mi mano una presión por lo menos de 5 minutos y posteriormente hago el vendaje compresivo. Muy bien, una vez yo controlé todas las hemorragias masivas de mi paciente, entonces voy a la A, que es el manejo de la apertura de la vía aérea y restricción de la movilidad cervical. Tenemos esta maniobra que pues ya la conocemos, que es la maniobra de frente-mentón. Aquí yo simplemente pues coloco una mano en la frente, en la otra en el mentón y extiendo el cuello. Recordemos que esta maniobra está contraindicada en aquellos pacientes con lesiones a nivel cervical. En ese caso debo hacer esta segunda maniobra, que es empuje mandibular. ¿Listo? Que se realiza en aquellos pacientes con lesión propiamente pues a nivel cervical. Ya esto es básico, esto ya pues se vio en el curso anterior, ¿cierto? Aquí ya vamos a subir el nivel, aquí ya vamos a conocer unos accesorios auxiliares para la ventilación y unos dispositivos para el manejo de la vía aérea, supraglóticos e infraglóticos. El primer accesorio es este, la cánula orofaringea. Esta cánula comúnmente se conoce como cánula de Guedel, pero su nombre es orofaringea. Dentro de esa cánula orofaringea hay tres tipos. Está la cánula de Mayo, Guedel y Berman. Esto es un accesorio auxiliar para la ventilación. Nosotros le colocamos la cánula a mi paciente y luego lo empiezo a ventilar. Eso me ayuda a la ventilación. Bueno, está contraindicada en pacientes que estén conscientes y que además activen el reflejo nauseoso. Mi paciente debe estar inconsciente y no debe activar el reflejo nauseoso. Si está inconsciente, coloco la cánula y empieza a hacer activa el reflejo nauseoso, pues yo debo retirarla. La cánula de Berman tiene unas aberturas a los lados que me van a ayudar a servir como guía para colocar sondas. Entre la cánula de Mayo y Guedel realmente no hay diferencias. Es con la cánula que usted se sienta más cómoda o cómodo. Una es rígida, que es la de Mayo, y otra es flexible, que es la de Guedel. La cánula, si te das cuenta, tiene diferentes tamaños. Siempre debemos medirla. Se mide desde la comisura del labio hasta el lóbulo de la oreja. Así es como debe medirse. Ellas tienen unos colores. Esos colores van acompañados de una numeración de 0 a 6, donde 3 es la frontera. De 3 hacia atrás es para niños, 4, 5 y 6 es para adultos. En nosotros los hombres, la mayoría de las veces nos va a quedar una cánula número 5 y en las mujeres una número 4. Quiere decir que si yo soy su paciente, debes medir la cánula por la número 5. Si la número 5 me llega a quedar pequeña, entonces ya sabrás que me quedará la 6. O lo contrario, si la 5 me queda grande, entonces la que me quedará será la 4. El punto de referencia en las mujeres es la número 4. ¿Listo? Funcionaría de la misma manera. Pero siempre debes medirla. Los números es simplemente referencia. Bueno,
Una vez yo escoja la cánula correcta, debo estar detrás de la cabeza del paciente o al lado, no hay inconveniente. La punta de la cánula va a estar mirando hacia arriba. Vas a introducir la cánula hasta que golpee el paladar. Golpeado el paladar, haces un giro de 160 grados, ¿cierto? De 190, de 180 grados. Haces un giro de 180 grados hasta que quede mirando hacia abajo. Y terminas de introducir la cánula. Si observas en la imagen inferior derecha, mira cómo la orofaringe estaba cerrada y ahora cómo está abierta, ¿verdad? Está permeable. Si yo coloco una cánula muy larga, va a generar broncoespasmos en mi paciente. Y si coloco una cánula muy corta, la vía aérea va a seguir cerrada. Entonces no estoy haciendo nada. ¿Listo? En el material que te mencionaba, allí vas a encontrar anclado un video de cómo se coloca la cánula. Tenemos este otro dispositivo que es la cánula nasofaringea. Se debe medir desde la comisura desde el ala de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Igualmente, nosotros los hombres, la número 5 nos quedará bien en la mayoría de los casos y en las mujeres la número 4. Esta cánula debe lubricarse para su utilización. Se lubrica con silocaína o lidocaína. Ella debe colocarse, o bueno, no se coloca en aquellos pacientes que presenten traumatismos a nivel de su cara. ¿Listo? Que tengan traumatismos faciales severos. No se debe colocar. Anteriormente estaba contraindicada en aquellos pacientes que tenían traumas a nivel de la base de cráneo. Pero en la actualización de PHTLS novena edición y ATLS décima edición, se demostró que no. Bueno, ahí menciona claramente que no hay ningún problema, que eso es un tubo de goma flexible y que no va a generar un mayor daño. Menciono las ediciones porque si usted lee PHTLS, octava edición y las anteriores, le va a decir que está contraindicado en traumatismos a nivel de base de cráneo y traumatismos faciales severos. Pero ya en la actualización ya no está así. Bueno, por eso la importancia de hacer estos cursos y renovarlos cada 2 años. Porque cada año se van actualizando, van saliendo cosas nuevas. De pronto lo que hoy se hace ya mañana no se hace. ¿Listo? Es la importancia de hacer estos cursos. Igualmente la cánula nasofaringea es un accesorio auxiliar para la ventilación, como la cánula orofaringea. Entonces ese paciente que tenía la mutilación, nosotros le colocamos el torniquete, ¿verdad? Controlamos la hemorragia y ahora vamos usted tome la cánula orofaringea, colóquesela al paciente y ahora empieza a ventilar. O la nasofaringea. Ya después vamos a evaluar la necesidad de utilizar otros dispositivos. Otros como cuáles, como este, que es la máscara laringea. Esta máscara laringea la puede utilizar cualquier profesional de la salud que esté entrenado, pero con previa autorización del médico. Necesita autorización de un médico que esté con usted para colocar esta cánula. Bueno, esta máscara. Esta máscara, cuando usted solicita autorización, el médico le va a preguntar datos importantes. El principal es cuánto pesa el paciente, ya que con base al peso vamos a escoger la máscara. Ella igualmente viene con números, con medidas de 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 6. Pero realmente hay que guiarse por el peso. Entonces, esto es un equipo estéril, viene sellado. Usted antes de abrirlo debe verificar que la máscara sea la adecuada para el paciente. En el tubo te dice cuánto peso debe ser. Por ejemplo, la número 5 es aquellos pacientes que pesan entre 70 y 100 kilogramos. La número 6 es mayor de 100 kilogramos. La número 4 es aquellos pacientes que pesan entre 50 y 70 kilogramos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero la máscara es la que te dice propiamente el rango de pesos. Y también te dice con cuánto inflar el neumotaponador. Anteriormente el neumotaponador debía desinflarse e incluso en el video que van a ver en anclado dice que se debe desinflar. Pero dicho por los fabricantes de este equipo, esto es un accesorio de urgencias. Significa que yo debo utilizarlo inmediatamente, lo saque del empaque. ¿Listo? Entonces ya él viene con el aire suficiente para que pueda ingresar.
Así como lo ven en la imagen izquierda, está al revés. Bueno, las bocas, si se dan cuenta que él tiene como una boquita, entonces las bocas miran al cielo. La boca del paciente de la máscara debe mirar hacia arriba. Yo para usarla debo estar siempre detrás de la cabeza. Esta máscara está contraindicada en aquellos pacientes que estén conscientes y que activen el reflejo nauseoso. ¿Listo? ¿Con cuánto inflo el neumotaponador? La misma máscara me dice. 20 ml, 30, 40 ml. Listo, lo que la máscara me diga, con eso lo debo inflar. Tengo otra máscara que es esta, que es la máscara Prosil. Me sirve igualmente para ventilar, solo que si observas tiene una segunda vía. Por esa segunda vía me va a servir de guía para colocar sondas. Entonces yo introduzco una sonda por aquí, ¿cierto? Y vean que sale al extremo distal, por ese orificio, ¿verdad? Y allí va a llegar directamente a estómago. ¿Por qué? Porque recuerden acá, miren que esa punta distal, ¿cierto? Está prácticamente en el esófago. O sea que todo lo que salga por ahí va a llegar directamente a estómago. Entonces esta es la Prosil. Y tenemos la Fast Track. La Fast Track me sirve tanto para ventilar como guía de intubación. Yo coloco la máscara laringea Fast Track, ventilo a mi paciente, pero una vez quiere intubarlo, a través de la misma máscara voy a introducir el tubo. Entonces, recordemos que la punta de la máscara estaba sellando prácticamente esófago, ¿cierto? O sea que cuando yo ingreso el tubo, vean que eso sale por la boquita de la máscara. Y si el esófago ya está cubierto, la única vía libre que tiene es la vía aérea, ¿verdad? Se va a ir directamente por tráquea. Una vez yo coloque el tubo, debo retirar la máscara. Igualmente, todos estos procedimientos están explicados en videos en una de las carpetas del curso. ¿Listo? Bien. Tenemos este otro que es el tubo laringio. La máscara laringea y el tubo laringio son dispositivos que son a ciegas. ¿Qué significa? Que no necesitan de un laringoscopio para colocarlo. Esta es otra alternativa. O sea, usted puede utilizar la máscara laringea o puede utilizar el tubo laringio, cualquiera que usted tenga disponible. Esta, a diferencia del anterior, se va a colocar teniendo en cuenta la estatura del paciente. Si el paciente mide menos de 1,52, el tubo amarillo. Si mide más de 1,82, el tubo lila. Si está dentro de esas medidas, entonces será el tubo rojo, que es el que vamos a ver en la mayoría de los casos. El tubo tiene unas líneas negras. Entonces, en medio de esas líneas negras hay una negra que es como más gruesa, ¿cierto? Entonces, allí debe quedar, los dientes inferiores deben quedar allí. Entonces, usted lubrica el tubo igualmente, así como la máscara laringea también se lubrica. Vamos a introducir el tubo. Este tubo no se puede colocar en pacientes que tengan lesiones esofágicas, porque ese tubo se va a ir por el esófago. Cuando yo introduzca el tubo, debo inflar los neumotaponadores y empiezo a ventilar. Bueno, realmente es muy fácil su colocación. Recuerden, no necesita laringoscopio, no necesita de auscultación, lo puede colocar usted si es auxiliar de enfermería, si es enfermero, si es fisioterapeuta, instrumentador, la profesión que usted tenga. Puede colocarlo con autorización del médico. ¿Listo? Bien. Tenemos este otro que es el combitubo. El combitubo es uno de mis preferidos realmente. Aquí nosotros vamos a encontrar combinado dos tubos, de allí su nombre. Cada tubo tiene su numeración. Hay dos neumotaponadores, ¿cierto? Amarillo y blanco. Cada uno tiene su propia vía. El blanco se infla con 12 cc y el amarillo se infla con 100 cc. Bueno, vamos a introducir el tubo hasta que los dientes lleguen en medio de las dos líneas negras. ¿Qué vamos a hacer? Una vez yo introduzco el tubo, voy a empezar a ventilar por el número 1. Cuando yo ventile por el número 1, y hay elevación del tórax, perfecto, sigo ventilando por ahí. Pero ¿qué sucede si no hay elevación del tórax? Entonces quito el ambú o el BBE y lo coloco en el tubo número 2. No debo retirar el tubo, simplemente lo cambio. Quito el BBM del 1 y ahora lo pongo en el número 2 y empiezo a ventilar. Allí ya debe haber elevación del tórax.
¿Qué ocurre aquí? Pues que este tubo en el 95% de los casos se va a ir por esófago. Entonces quiero que observes la imagen izquierda, inferior izquierda. El 95% de los casos va a ocurrir eso. Cuando yo ventilo por el 1, la ventilación va a salir por unos orificios que están en el tubo entre los dos neumotaponadores, entre el amarillo y el blanco. Allí hay unos orificios. Entonces el aire va a salir por ahí. Entonces vean, yo tengo sellado tráquea, obviamente esófago, obviamente cuando ventile, pues esa ventilación se va a ir por tráquea. Pero en el 5% de los casos ese tubo se fue por tráquea. Pero como yo no sé eso, a mí me dicen que cuando coloque el tubo, ¿qué debo hacer? Ventilar por el 1. Pero cuando ventilo por el 1, como la tráquea está cerrada, véanlo, vamos a ubicarnos ahora en la imagen inferior derecha. Como la tráquea está cerrada, cuando yo ventile, pues obviamente no va a haber ventilación. Entonces, ¿qué debo hacer si no hay elevación del tórax? Me paso al número 2. Al pasarme al número 2, ahora la ventilación va a salir a través del orificio distal del equipo. Hay un orificio chiquitico al final del tubo. Por ahí va a salir, o sea que ya va a haber elevación torácica. Por eso este equipo también se conoce como tubo traqueoesofágico, porque puede ser por tráquea o puede ser por esófago. ¿Listo? También es un dispositivo a ciegas, lo puede utilizar usted, no necesita auscultar y necesita autorización del médico. Tenemos este que es el tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal sí es uso exclusivo del médico. Si usted no es médico, no lo puede usar, ni siquiera con autorización, ya que para utilizar el tubo se necesita, primero, conocimiento amplio de la anatomía de la vía aérea, ya que si yo no coloco bien el tubo, se puede ir por esófago y eso le va a generar mayor daño al paciente. O puede ir por tráquea, pero lo introducí mucho el tubo y se fue hacia un pulmón. O puede que haya lesionado alguna cuerda vocal, ya que el tubo debe ingresar en medio de las cuerdas vocales. ¿Listo? Hay que saber escoger el tubo. Ellos vienen de diferentes tamaños, de 2.5 a 9, donde 5.5 es la frontera. De 5.5 hacia atrás es para niños, de 5.5 en adelante es para adultos. Generalmente en los varones se utiliza un 7.5, un 8, ¿listo? En las mujeres se utiliza un 7, un 6.5, ¿vale? En las mujeres a veces un 6, ¿listo? Todo depende. Hay que hacer una valoración extensa, una escala de Lemon, hay que evaluar, ¿listo? Hay que escoger la valva correcta. Las valvas son las del laringoscopio. Ven que hay unas que son curvas, otras que son rectas. Las curvas se llaman Miller o Mill. Perdón, las curvas se llaman Mac o Mackington. Y las rectas se llaman Mill o Miller. ¿Listo? Entonces hay que escoger la valva correcta. ¿Listo? Entonces hay que tener diferentes puntos en cuenta para poder intubar. Por normatividad colombiana, solo personal médico puede intubar al paciente. Muy bien. La colocación del alineador cervical, recordemos que se debe hacer cuando se termine la evaluación CABD. Esto es donde se debe colocar el alineador cervical. No debo colocarlo si hay dolor, si hay deformidad, si hay deficiencia neurológica. ¿Listo? Si hay empalamientos de dolor, deformidad, disnea, deficiencia neurológica y empalamiento. Las 4D y la E. No lo debo colocar. ¿Listo? Si el paciente tiene la cabeza así y yo le empecé a alinear, pero empezó a presentar mucho dolor, déjesela así. Si empezó a presentar disnea, se deja así. Si empezó a presentar una deficiencia neurológica, se deja así. Y si tiene un objeto empalado en el cuello, pues obviamente no lo voy a colocar el alineador. Bueno, ese orificio que usted encuentra allí es un orificio que nos va a servir para yo tomar pulso, para verificar si la tráquea está desviada, si las venas yugulares están dilatadas. Me va a servir como espacio para yo hacer procedimientos invasivos como lo es la cricotiroidotomía por punción. Que ya pues este procedimiento lo vemos en el siguiente nivel, que es el curso de soporte vital intraojo. ¿Listo? Muy bien. Igualmente tendremos un video de cómo colocar el alineador cervical. Una vez yo haya escogido el dispositivo para manejar la vía aérea, que inicialmente se maneja con la cánula orofaringia,
Usted utiliza canularofaringe y se la pone al paciente. Después de eso pasamos a la B. Y en la B, dependiendo la oxigenación, la saturación de oxígeno y dependiendo los traumatismos que el paciente tenga, pero sobre todo la saturación, decidimos o vemos la necesidad de utilizar un dispositivo avanzado. Puede ser máscara laringia, puede ser tubo laringio, puede ser combitubo, el que usted tenga en el momento disponible. Entonces en la B vamos a verificar respiración. Recordemos que se debe evaluar de 5 a 10 segundos. Si pasados 10 segundos el paciente no respira, debo iniciar reanimación. Si el paciente está jadeando o boqueando, debo iniciar reanimación. Eso no se considera respiración. ¿Listo? Hasta allí pues ya es algo que ya sabíamos, ¿cierto? ¿Qué vamos a agregarle a este nivel? Pues que aquí ya yo debo ver la necesidad de oxígeno. Entonces debo colocarle un pulso oxímetro al paciente y al mismo tiempo evaluar los niveles de la capnografía, que es la cantidad de CO2 que mi paciente exhala. Debo evaluar ambos. Ellos son indirectamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si la oxigenación está alta, la capnografía debe estar baja. Si la capnografía está alta, la oxigenación debe estar baja. ¿Esto por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono, donde la oxigenación está alta y la capnografía también va a estar alta. A ese paciente, aunque me esté saturando en 99, yo debo colocarle oxígeno. Entonces, por eso es muy importante que yo utilice capnógrafo y pulso oxímetro al tiempo. Bueno, muy bien. Entonces voy a encontrar en que voy a verificar la saturación de oxígeno y digamos que este paciente está saturando en 80. Entonces yo necesito más oxígeno, ¿sí o no? Entonces en el curso vamos a ver un módulo que es el tercero, donde vamos a saber cómo administrar oxígeno a mi paciente. Entonces debo colocar oxígeno. Y además a este paciente pues voy a utilizar un accesorio avanzado para vía aérea. Entonces usted por radio a médico de turno solicita autorización para colocar, por ejemplo, una máscara laringe. ¿Listo? Bien. Ahora aquí nosotros vamos además a buscar las lesiones torácicas. Entonces, dentro de esas lesiones torácicas vamos a encontrar neumotórax abierto, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardíaco y obstrucción traumática de la vía aérea. Son 6 lesiones torácicas que ponen en peligro la vida del paciente a corto plazo. Hay otras 6 que potencialmente la ponen en peligro. Esas otras 6 se ven en el curso de soporte vital en trauma, que ahí sí ya tratamos las 12, ¿listo? Las 12 lesiones, pero estas 6 son las que inmediatamente ponen en peligro la vida del paciente. ¿Cómo yo voy a encontrar esas lesiones? Yo voy a inspeccionar el tórax, eso lo hago a través de la observación, ¿listo? ¿Qué debo observar? Debo observar el cuello, que por ejemplo la tráquea no esté desviada, que las venas del cuello no estén dilatadas. Debo observar que en el tórax el paciente esté, cuando respire, haya complianza, o sea que ambos emitóras suban y bajen y que por ejemplo no se vea así. Bien, debo observar que no haya una herida soplante, ¿cierto? Que yo le encuentre un orificio en el tórax y vea cómo sale y entra aire por allí. ¿Listo? Eso debo observar, eso es lo que yo voy a inspeccionar. Debo palpar, entonces vamos a palpar costilla por costilla. ¿Qué voy a encontrar? Que no hayan crepitaciones. Voy a palpar que, por ejemplo, no hayan costillas fracturadas. Voy a palpar que no haya pérdida de la continuidad de esas costillas. Eso es lo que voy a hacer. Voy a palpar y voy a buscar enfisemas subcutáneos, que es como si hubiera aire debajo de la piel. Visto como el papel de vejiguitas, de bombitas, las que utilizan para proteger los electrodomésticos y demás. Bueno, eso, ¿listo? Voy a percutir. Te voy a buscar que no haya, por ejemplo, hiperresonancia timpánica, que no haya matidez, ya que eso se puede asociar con un neumotórax o con un hemotórax. Ya vamos a ver qué es eso. Y la auscultación, igual, voy a evaluar, voy a buscar si se escucha o no se escuchan los ruidos respiratorios, los murmullos vesiculares. Y también voy a auscultar el corazón.
buscando si se escucha o no se escuchan los ruidos cardíacos. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo todo eso? Con el tema de la inspección, pues ya sabemos, ¿cierto? Inspecciono el cuello, inspecciono el tórax. Palpo el tórax, ¿cierto? Ausculto, ¿dónde voy a auscultar los pulmones? En los mismos lugares donde voy a percutir. Bien, entonces yo me voy a ubicar más o menos aquí. Línea paraesternal, ¿verdad? Línea paraesternal, segundo espacio intercostal, más o menos. Entonces yo vengo aquí y percuto. Y esa percusión debe ser comparativa. O sea que te voy ahora al otro lado. ¿Listo? Ahora ubico línea media clavicular, más o menos por encima del pezón. Entonces yo vengo y percuto. Y del otro lado también debo hacerlo porque es comparativo. Y luego me ubico más o menos en el séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Listo? Y percuto. Y del otro lado también. En esos mismos sitios yo voy a auscultar los pulmones. Igualmente debe ser comparativo. Igualmente. ¿Listo? Y cuando termine de auscultar los pulmones, debo auscultar el corazón. Entonces voy a auscultar el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide y el foco mitral. ¿Listo? El foco accesorio, que es el que está en el epigastrio, también debo auscultarlo. A este nivel, pues no vamos a hacer énfasis en ese foco, porque eso es para, por ejemplo, la herniación diafragmática, que es una de las lesiones, de una de las 6 lesiones que vamos a ver en el curso de trauma. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, teniendo claro cómo evaluar el tórax a través de la inspección, palpación, percusión y inspección, palpación, percusión y auscultación, entonces vamos a ver qué hallazgos puedo encontrar en cada una de esas evaluaciones y con qué lesiones torácicas los voy a asociar y obviamente pues qué hacer en ellas. Entonces voy a encontrar el neumotórax abierto. Vamos a definir neumotórax como acumulación de aire en la cavidad pleural. El pulmón tiene una membrana que se llama pleura. Esta pleura tiene dos caras. Una cara que se llama pleura parietal, que es la que está mirando hacia la víscera, y otra que se llama, una pleura parietal, que es la que está mirando hacia las costillas, y una pleura visceral, que es la que está mirando hacia la víscera, visto hacia el pulmón. En medio de esas dos pleuras hay un espacio, que es el espacio pleural. Allí se va a llenar de aire y va a ocasionar lo que se conoce como neumotórax. Existe el neumotórax abierto y el neumotórax cerrado. En el neumotórax abierto voy a encontrar que, por ejemplo, aquí este paciente recibió un impacto de bala en su tórax o recibió una herida penetrante con un arma blanca, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Cuando el paciente inhala, por ese orificio va a entrar aire y cuando el paciente exhala, por ese mismo orificio va a salir aire. Entonces el signo característico es que yo voy a encontrar una herida soplante. ¿Listo? Si usted encuentra una herida soplante, eso se asocia inmediatamente con un posible neumotórax abierto. Usted automáticamente lo que tiene que hacer es sellar con su mano ese orificio. Obviamente mano enguantada, ¿cierto? Recordemos que aquí ya tenemos nuestro EPP puesto. Entonces, sello rápidamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que siga entrando aire. Porque si sigue entrando aire por allí, el pulmón va a colapsar. Y si el pulmón colapsa, ¿cierto? Voy a tener a un paciente con una marcada dificultad respiratoria, porque ya no tiene un pulmón que funcione. ¿Y qué va a pasar aquí? Va a pasar que el otro pulmón que quedó va a tener que trabajar doble. O sea que va a duplicar su frecuencia respiratoria. Entonces usted este paciente lo va a encontrar que va a respirar muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Pues oxigenarlo, ventilar a ese paciente, pero lo va a normoventilar. Una ventilación cada 6 segundos. ¿Listo? ¿Hasta qué? Hasta que él controle su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ahora ya va a encontrar que el pulmón no va a tener que trabajar por los dos, sino él va a trabajar por él solo. Y lo que tenía que hacer el otro pulmón, pues ahora usted lo está haciendo con el BBM a través de la ventilación. ¿Listo? Entonces, aunque usted vea al paciente, no se preocupe, normoventílelo. A medida que usted eh, controle la frecuencia respiratoria, pues va a recuperar lo demás. ¿Listo?
Acá lo explicamos de esta forma, pero ya en el siguiente nivel, soporte vital en trauma, pues ya se le explica qué es volumen tidal, qué es volumen corriente, ¿listo? Para que ya usted entienda cómo es el comportamiento del trauma y por qué es que el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, ¿listo? Bien, entonces continuando con el tratamiento de este paciente pues va a tener una marcada dificultad respiratoria, va a tener el signo característico aquí que es la herida soplante. Usted debe colocar su mano para evitar que el aire siga entrando. ¿Listo? Y debe hacer un sellado. Ese sellado lo va a hacer con una lámina. Ellos ya vienen prefabricados, que es la que está en la parte derecha, el sellado que está del lado derecho, pero nosotros no siempre tenemos eso. Entonces usted lo puede improvisar con el plástico, ¿cierto? Con la bolsa, la solución salina, pero donde directamente está el líquido. Entonces la cara que tiene contacto con el líquido, que es la más estéril, esa es la que va a ir en contacto con la piel del paciente. Si se dan cuenta, el orificio no queda en la mitad, sino queda en la parte superior. Y con esparadrapo usted debe sellar los bordes, dejando siempre uno libre. El objetivo de esta válvula es que cuando el paciente inhale, el aire no entre, pero cuando exhale, el aire pueda salir. Por eso es que es importante dejar esa abertura. Además, esa abertura siempre debe ir hacia abajo para que la sangre que el paciente pierda pueda salir por esa abertura que hicimos en el sellado. ¿Listo? Y de esa forma se va a atender el neumotórax abierto. Pasando el neumotórax cerrado, aquí voy a encontrar que la caja torácica está intacta. Este paciente, por ejemplo, iba en su vehículo, chocó, su tórax golpeó contra el timón y se lesionó el pulmón. Esa pleura se va a empezar a llenar de aire y va a ocasionar el neumotórax. Pero como la caja torácica está cerrada, entonces será un neumotórax cerrado o un neumotórax. Atención. Aquí, esa pleura que va a hacer, va a hacer que, como va a estar llena de aire, va a hacer que el pulmón colapse. Al mismo tiempo va a presionar el corazón, al mismo tiempo va a presionar el otro pulmón. Y esa presión puede hacer que el otro pulmón colapse también. Entonces yo no debo permitir eso. Yo debo liberar ese aire que está allí. Y el procedimiento a seguir es algo que se conoce como descompresión torácica por punción. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi paciente tiene un neumotórax? Atención, porque al momento de yo auscultar, no voy a encontrar murmullos vesiculares en el pulmón lesionado. O sea, no se va a escuchar la respiración. En el otro sí. En este caso, en el pulmón izquierdo, no se va a escuchar nada. A la percusión, yo voy a encontrar hiperresonancia timpánica. O sea, como si yo estuviera golpeando un globo. Así se va a escuchar. Bien, porque hay aire debajo. A la inspección, yo voy a encontrar dilatación venosa yugular. Y además voy a encontrar desviación de la tráquea. La tráquea se va a desviar siempre hacia el lado contrario del emitoras lesionado. En este caso, esa tráquea se estaría desviando hacia el lado derecho, ya que la pleura, como está inflándose igual que un globo, va a empujar todo. Y al empujar, pues está empujando la tráquea y va a irse hacia un lado, hacia el lado contrario. Bien, entonces si yo a la inspección veo tráquea desviada o ligeramente desviada, dilatación venosa yugular, a la percusión encuentro hiperresonancia timpánica, no escucho la respiración en un pulmón, ¿verdad? Y a la palpación yo puedo encontrar enfisema subcutáneo. ¿Listo? Si yo encuentro esos signos, yo estoy frente a un neumotórax. Atención. ¿Qué debo hacer? Debo descomprimir ese tórax. En la ambulancia, usted va a hacer una descompresión con una aguja ARS o con un catéter número 14 o número 16. Preferiblemente 14. Debe solicitar autorización para descomprimir ese tórax. Pero para descomprimirlo debe haber la triada de la descompresión. Esa triada de la descompresión es dilatación venosa yugular, tráquea desviada e hipotensión. ¿Listo? Dilatación venosa, tráquea desviada e hipotensión. A eso súmele
alteración del nivel de conciencia y disnea. Si tengo eso, hago la descompresión torácica. Cabe aclarar que la desviación de la tráquea y la dilatación venosa yugular son signos tardíos del neumotórax a tensión. Son signos tardíos. O sea, cuando hay desviación de la tráquea y hay dilatación venosa yugular, es porque el neumotórax a tensión ya está avanzado. Y por esa misma razón es que si yo encuentro la triada, si yo encuentro esos signos, fijo, hago la descompresión. Porque no va a haber error. Bueno, no va a haber error. Recuerden que estamos en la calle. En la clínica no hay que esperar eso. En la clínica se coloca directamente un tubo a tórax. Pero en la calle no. En la calle yo debo encontrar esos signos. Entonces usted debe tomar el radio, debe informarle al médico de turno que tiene un paciente que presenta ausencia, que se encuentra inconsciente, presenta dificultad respiratoria, presenta desviación de la tráquea hacia el lado hacia el emitórax derecho, dilatación venosa yugular, que este paciente presenta ausencia de murmullos vesiculares en su emitórax izquierdo y a la percusión encontró hiperresonancia timpánica y que solicita autorización para hacer una descompresión torácica por punción. Entonces el médico de cargo le dirá, listo, autorizado, realice la descompresión. Con un ¿Tiene aguja ARS? No, doctor. Listo, hágalo entonces con un catéter número 14. Si su paciente es un adulto, va a ubicar el cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar, y va a descomprimir sobre el borde superior de la costilla. ¿Cómo así? Recuerde que el primer espacio intercostal inicia justo debajo de la clavícula. De clavícula, primer espacio, primera costilla, segundo espacio, segunda costilla, y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer, primer espacio, primera costilla, segundo espacio, costilla, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Línea axilar anterior, o sea, por aquí. Bueno, digamos que cogimos 1, 2, 3, el cuarto espacio intercostal. Yo no debo puncionar aquí en la mitad, tampoco debo puncionar acá. Mi punción debe ser sobre el borde superior de la costilla de referencia. Cuarto espacio intercostal, cuarta costilla, costilla de referencia. Aquí debo puncionar. ¿Por qué no lo puedo hacer aquí ni acá? Debajo de cada costilla hay unos paquetes neurovasculares. Y si yo llego a puncionar alguno de ellos, voy a generar mayores lesiones. Por eso debe ser sobre el borde superior de la costilla, pero un ángulo de 90 grados con relación a la piel del paciente. Bueno, anteriormente se hacía usando una jeringa y demás, ya no. Simplemente tome el catéter 14, haga asepsia, 90 grados con relación a la piel del paciente, va introduciendo el catéter lentamente hasta que escuche que el aire sale. Una vez sale el aire, se queda quieto, termina de introducir el catéter y saca el mandril, como cuando está canalizando. Igual, solo que aquí no sale sangre, sino que sale aire. Ese es su retorno, el aire. ¿Listo? Bien. Una vez deje el catéter, debe fijarlo para que no se salga. Y listo. Bueno, eso es. Eso son en los adultos. En los niños se hace en el segundo o tercer espacio intercostal línea axilar, línea media clavicular. En los niños. Media clavicular, segundo o tercer espacio. Igualmente, borde superior de la costilla. En adultos, cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y eso fue un cambio que hubo. Anteriormente, tanto en adultos como en niños, se hacía en la línea media clavicular, segundo o tercero. Ya en la actualización, no. Muy bien. El hemotórax masivo ocurre cuando hay sangre en la cavidad pleural. Aquí en prehospitalariamente no podemos hacer nada. Simplemente detectar el hemotórax, tratar el shock y trasladar al paciente. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un hemotórax? Sencillo. A la auscultación no se escuchan murmullos vesiculares. Y a la palpación voy a encontrar matidez. Perdón, a la percusión voy a encontrar matidez. Entonces es como un tambor. Bom, 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 bom. Bueno, al momento de yo percutir. Entonces, matidez, ausencia de murmullos vesiculares. El paciente obviamente va a estar hipotenso. Bueno, no va a tener pulso radial. Va a estar hipotenso. Va a tener una presión sistólica por debajo de 90. ¿Listo? Muy bien. Este paciente tengo que trasladarlo rápidamente. En la clínica se le va a colocar un tubo a tórax para poder drenar esa sangre. El tórax inestable
es cuando hay... Es muy importante tener la definición clara de tórax inestable. Entonces vamos a tener presente lo siguiente. Voy a encontrar primeramente dos o más costillas seguidas fracturadas. Y a su vez, cada costilla debe estar fracturada en dos o más segmentos. Entonces, si observan la imagen, encuentro una, dos y tres costillas rotas, pero tres costillas seguidas. Y al mismo tiempo, cada costilla se partió en dos partes, ¿verdad? Eso es un tórax inestable, porque se pierde la continuidad del tórax. Si yo me fracturo una costilla por aquí, otra por acá y otra por acá, eso no es tórax inestable. Tienen que ser por lo menos dos costillas seguidas y que a su vez se haya fracturado en dos pedazos. Porque si yo me fracturo aquí y me fracturo aquí, eso no es tórax inestable. Tiene que ser aquí y aquí, aquí y aquí, para que sea tórax inestable. Bueno, ¿cómo lo identifico? Porque va a haber asimetría. Que voy a encontrar que el paciente tiene esta respiración, así, se le mueve el tórax así. Bien, porque cada vez que el paciente inspire, esas costillas se van a deprimir, se va a chupar, ¿cierto? Y cuando el paciente exhale, todas esas costillas que están flotando, esos pedacitos de costilla, van a subir, van a resaltar. Entonces, por eso la respiración siempre se va a ver así. ¿Listo? El paciente además va a presentar mucho dolor y va a presentar una marcada dificultad respiratoria. Entonces, este paciente anteriormente yo le colocaba una bolsita de solución salina ahí, pero actualmente ya no. Actualmente debo colocar mi mano solamente. Eso lo hace el que está en cabeza. El que está detrás de cabeza está con sus rodillas fijando cabeza, evitando que se mueva. Con una está ventilando en 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila. 1001, 1002, listo y así. Y con la otra mano tiene su manito puesta allí, en el tórax inestable. ¿Cuál es su función? Tratar de que haya complianza. Eso. Que si el paciente está exhalando, la cosilla no suba, no sobresalga, ¿listo? A que siempre esté al mismo nivel del otro emitor, siempre. Eso es lo que debe hacer su manito. Algo que no hace si yo pongo una solución salina. Entonces, la solución salina o algo que pesara 1 libra era la recomendación en guías anteriores. Ya en la actualización, ya eso salió de PHTLS, ya eso salió de ATLS, ya eso no está escrito en la literatura en las últimas ediciones. Bueno, listo. Muy bien, el taponamiento cardíaco es cuando el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, se llena de líquido. En este caso se va a llenar de sangre, porque estamos hablando de traumatismos. Pero hay otras causas, por ejemplo, pacientes con problemas renales que acumulan líquido, entonces el pericardio se llena de líquido. Derrames pericárdicos, pericarditis, ¿listo? Hace que eso se llene de líquido. Bien, acá vamos a hablar de trauma. Entonces, este paciente se llenó ese pericardio de sangre. Yo voy a buscar la triada de Beck. Esa triada consiste en dilatación venosa yugular, sonidos cardíacos velados o disminuidos y va a encontrar en el paciente hipotensión. Si hay hipotensión, dilatación venosa yugular y sonidos cardíacos velados, taponamiento cardíaco. Entonces vemos que la dilatación venosa yugular se encuentra en taponamiento y en neumotórax atención. ¿Cierto? La diferencia es que en el taponamiento hay ausencia de ruidos en el corazón y en el neumotórax atención es en el pulmón. Pero en ambos se encuentra ese. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya vimos la triada de Beck. Aquí tampoco prehospitalariamente podemos hacer mucho. Simplemente detectar el trauma, informar, prevenir el shock y trasladar. Ya en la clínica le van a hacer, hay diferentes procedimientos. Uno de ellos es la pericardiocentesis, que es tomar una jeringa lumbar, ingresarla por el apófisis sifoides con dirección hacia el hombro izquierdo hasta atravesar el pericardio y drenar esa sangre. Bueno, muy bien. Listo, la obstrucción traumática de la vía aérea, allí hay que hacer una cricotiroidotomía por punción.
En la obstrucción traumática es, por ejemplo, un paciente que se quemó toda la vía aérea y se le cerró por el proceso de edematización. Encontramos, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente vehicular, chocó contra cayó por un, ok, sí, cayó a un precipicio o chocó contra un árbol, ¿vale? Algún tronco, un tronco, por ejemplo, le atravesó por la cara y le destruyó toda la nariz y la boca y le salió por acá, por ejemplo, pero está vivo el paciente. Este paciente no lo puede intubar, no le puede colocar ningún dispositivo de vía aérea, entonces debe hacerle una cricotiroidotomía. Eso se hace igualmente con un catéter en la membrana cricotiroidea, ¿vale? Entonces usted debe conocer la vía aérea, la anatomía de la vía aérea y debe conocer el procedimiento. Esto lo explicamos más que todo en el curso de trauma, bueno, porque ya es un procedimiento mucho más complejo. Igualmente usted lo puede hacer con autorización, pero lo puede hacer. ¿Listo? No es traqueotomía, no, porque usted no hace ningún corte. Usted lo que toma es un catéter y funciona. Eso lo puede hacer. Bueno, muy bien. Vamos a la C. Digamos que este paciente tenía un neumotorax a tensión. Se tomó la aguja, hizo su descompresión torácica. Listo. Vamos a la B. Entonces, si se dan cuenta, problema encontrado, problema solucionado. Pero es que problema encontrado, problema solucionado, no es que yo voy, ay, tiene una hemorragia aquí, ay, tiene una fractura aquí, ay, tenía que... No. Problema encontrado, problema solucionado, pero con base a las prioridades. O sea, yo reviso la X. Encontré un problema, lo soluciono. Ahora me voy a la A. Encontré un problema, lo soluciono. Me voy a la B. Encontré un problema, lo soluciono. Ahora me voy a la C. Y si encuentro un problema, lo soluciono. Porque problema encontrado, problema solucionado. Solo que hay que saber interpretar. ¿Listo? Es como cargar y llevar. Eso se malentendió completamente. Y literalmente lo montaba en la camilla y se lo llevaba. Entonces, apréndete esto y nunca se te olvide. Si un paramédico se baja de la ambulancia con la camilla, eso es signo claro de la poca capacitación que esa persona tiene. Usted no se tiene que bajar con la camilla. Usted se tiene que bajar con el kit de trauma. Usted se tiene que bajar con su botiquín para estabilizar a ese paciente. Por eso en la última actualización de PHTLS, ellos cambiaron ese criterio. Ya no se habla de cargar y llevar. Ahora se habla de estabilizar, cargar y llevar. Yo primero estabilizo a mi paciente en su X, en su A, en su B y en su C. Luego que lo tenga estabilizado, ahí sí lo cargo y luego lo llevo. Para quitar eso que estaban haciendo muchos, que era literalmente cargar y llevar. Entonces, paramédico que se baje de la ambulancia solo con la camilla, eso demuestra la poca capacitación que tiene. Usted al terminar este curso ya no se va a bajar la ambulancia con camilla. O nunca se va a bajar de la ambulancia con camilla, sino con su ki, porque usted sabe que usted tiene que controlar una hemorragia con un torniquete. Usted sabe que tiene que manejar una vía aérea. Usted sabe que tiene que inspeccionar un tórax. Y que si encuentra un traumatismo torácico, tiene que atenderlo ahí, en la tierra. ¿Vale? Usted sabe que tiene que ser una C. Ahí. ¿Para qué le necesita una camilla en ese momento? ¿Con la camilla va a controlar la hemorragia? ¿Con la camilla va a descomprimir un tórax? No. Y eso sí mata al paciente. ¿Correcto? Entonces ya vamos a saber tomar decisiones y vamos a saber escoger los equipos que necesito para el paciente. Muy bien. Entonces tengo la C, que es circulación y control hemodinámico. En la circulación, pues yo aquí voy a tomar pulso, pero ya no voy a tomar inicialmente el pulso carotidio. Aquí ahora voy a tomar es el pulso radial y el pulso inguinal al tiempo. ¿Por qué lo voy a tomar? Si bien es cierto, el carotidio es el único que me dice que el paciente tiene vida, eso no va a cambiar, obviamente, eso no podemos cambiarlo. Pero es que aquí yo no voy a buscar eso, porque es que ya yo pasé por una B, ya yo sé que el paciente está respirando y si respira tiene pulso carotidio. Acá yo lo que voy a buscar es su condición hemodinámica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar pulso radial. Si mi paciente tiene pulso radial, eso a mí me indica que el paciente tiene una sistólica por encima de 90. Si no tiene pulso radial, te busco el inguinal.
¿Tiene inguinal? Ah, ok, entonces hay ausencia de pulso radial. ¿Eso qué me indica a mí? Que el paciente tiene una sistólica entre 80 y 90. Punto. No tiene radial, no tiene inguinal. ¿Eso qué me indica a mí? Que el paciente tiene una presión sistólica entre 70 y 80. ¿Listo? No tiene radial, no tiene inguinal. No, perdón. Si no tiene radial, no tiene inguinal, sino que nada más tiene carotidio, entonces tiene una sistólica entre 60 y 70. Ahí me está confundiendo un poquito con los valores. Se toma radial y toma inguinal y no hay, entonces debe tomar carotidio. Solo tiene pulso carotidio, no tiene ni radial ni inguinal, entonces va a tener una sistólica entre 60 y 70. Si el paciente tiene carotidio y tiene inguinal, entonces tendrá una sistólica entre 70 y 80. ¿Listo? Si tiene radial y tiene inguinal, entre 70 y 80. Perdón, si tiene carotidio y tiene inguinal, ¿vale? Entre 70 y 80. Y si solo tiene radial, entonces entre 80 y 90, ¿vale? Entonces la regla es esa, 60-70, 70-80, 80-90, así. Bueno, y si no tiene carotidio, entonces tendrá una sistólica por debajo de 60, o sea que está en paro, tiene que reanimarlo. ¿Pero qué voy a esto? A que si yo le tomo el pulso radial y no tiene pulso radial, ya eso a mí me está diciendo que yo necesito canalizar a mi paciente y administrarle líquidos. ¿Listo? No tiene radial, no tiene inguinal, pero tiene carotidio. Igual, canalizo y administro líquidos. O sea, el punto es que tengo que canalizar. Ya, si no tiene carotidio, entonces inicio RCP, porque está en paro. Para canalizar, usted debe solicitar autorización. Debe pedir autorización por radio al médico de turno para poder canalizar al paciente y administrarle líquidos. El médico de turno es el que le va a decir qué líquidos debe administrar. Solución de salina o lactato de Rich. No podemos administrar líquidos porque sí, ¿vale? Y eso también es otra práctica equivocada que a veces cometen algunos tripulantes de ambulancia. En la clínica nadie canaliza a un paciente si el médico no le ha dado la orden. Nadie. Entonces, ¿por qué en la ambulancia lo hace? No se puede hacer. Bueno, usted debe solicitar autorización. El paciente que tenía la mutilación en sus extremidades, muy seguramente debe estar canalizado con lactato de Ringer. Pero resulta que este paciente también tenía un trauma craneoencefálico. No puede colocar lactato de Ringer, porque el lactato de Ringer está contraindicado en trauma craneoencefálico. ¿Listo? Ah, pero es que este paciente no tenía trauma craneoencefálico, pero tenía la mutilación, pero al mismo tiempo estaba quemado. O bueno, no tenía la mutilación. Digamos, este paciente era un paciente quemado. Ah, hay que colocar el lactato de Ringer, pero guiándose de una ley, que es la ley de Parkland, que es tomar la superficie corporal total quemada, multiplicarla por el peso del paciente y eso lo multiplicamos por 4 de lactato de Ringer. Lo que nos dé, la mitad la vamos a administrar en las primeras 8 horas y la otra mitad la vamos a administrar en las siguientes 16 horas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sacar cuánto es la orden médica por hora para luego saber cuánto es por minuto, ¿verdad? Aunque si no tengo bomba y demás, porque estoy en ambulancia, entonces me toca saber cuánto es el goteo por minuto. Entonces, la orden médica por factor goteo, ¿cierto? Entre los minutos para saber cuántas gotas pongo, ¿vale? Entonces, administrar líquidos no es así porque sí. ¿Listo? Entonces, debe solicitar autorización para colocar líquidos. Ahora, los líquidos no se ponen a chorro como si no hubiera un mañana. Yo canalizo a mi paciente, coloco líquidos y lo voy a colocar solo hasta que recupere pulso radial. Una vez recupere el pulso radial, cierro el líquido. Perdí el pulso radial, vuelvo y lo abro. Y ahí voy jugando. Cierro cada vez que recupero pulso radial y abro cada vez que lo pierde. No es correcto normotensar al paciente. No es correcto tener una sistólica de 70 y luego llevarla a 120. No es correcto. Yo tengo que permitir la hipotensión y eso está descrito en la literatura como hipotensión permisiva. Debo hacerlo. Porque si yo normotenso a ese paciente que tiene una presión sistólica de 70, lo hemolizo. Bueno, recuerden que lo único que reemplaza la sangre es más sangre.
Muy bien. Para canalizarlo, PHTLS recomienda canalizar con un catéter número 14. Sin embargo, si usted no tiene la suficiente experiencia para manipular ese catéter, pues canalice inicialmente con el que usted tenga experiencia, ya sea con el 16 o con el 18. Una vez tenga esa vía intravenosa permeable, estés reponiendo líquidos, entonces en el otro brazo canalice con 1,14. Si lo pudo hacer, perfecto. Si no, pues no importa, ya estaba reponiendo líquidos. Bueno, pero preferiblemente siempre con el de mayor calibre. Muy bien, terminado la C, entonces pasamos a ese paciente a la camilla, pasamos a ese paciente a la ambulancia y en la ambulancia hacemos la D, que es deficiencia neurológica. Cuando hagamos estos cambios, esos movimientos a la camilla, a la ambulancia, debemos reevaluar. ¿Reevaluar qué es? X, ¿el torniquete sigue bien puesto? Sí. La A, ¿cómo sigue su vía aérea? ¿Está permeable? ¿Hay que hacer aspiración de secreciones? No, ok. B, ¿cómo está ese catéter? ¿Se salió el catéter de la descompresión? No, ok, perfecto. ¿Cómo está la ventilación? ¿Si hay murmullos vesiculares? Sí, hay murmullos en ambos emitoras. Ok, perfecto. La C, ¿listo? ¿Cómo está su pulso radial? ¿Sigue presente? ¿Sigue ausente? Sí, sigue ausente. Ah, ok, eso, reevaluar. Aunque la C hace parte de la atención en área, la atención en piso, en la calle, no se recomienda mucho que canalicen afuera. O sea, sí les sugiero que esa canalización sí la hagan dentro de la ambulancia. O sea, listo, ya sé la necesidad de canalizar, pido autorización, pero empaqueto. Listo, empaqueto, monto en la ambulancia y en la ambulancia canalizo. Eso sí se los recomiendo, aunque la guía diga que sea en la calle. ¿Vale? Bueno, estamos en la ambulancia. Evalúo deficiencia neurológica. Aquí voy a evaluar las pupilas. Para las pupilas voy a encontrar que las pupilas van a estar normales cuando midan de 2 a 3 milímetros. Si las pupilas miden más de 3 milímetros, voy a encontrar unas pupilas midriáticas. Si miden menos de 2, voy a encontrar unas pupilas mióticas. ¿Cuáles son las pupilas midriáticas? Pues las dilatadas, las grandes. Midriasis. Y las pequeñas va a ser miosis. Entonces a mí nunca se me olvida por eso. Midriasis, dilatadas, miosis, contraídas. Y si yo encuentro una grande y una pequeña, entonces eso se va a llamar anisocoria. La anisocoria se asocia con lesión en uno de los hemisferios. Hemisferio lesionado será el mismo donde está la pupila alterada. Por eso es importante que usted no diga que el paciente tiene una anisocoria, sino que usted diga que el paciente tiene una anisocoria con midriasis derecha, para saber que ese hemisferio es el lesionado. Si tiene una miosis, eso se asocia con sustancias psicoactivas. Y si tiene una midriasis, usted lo va a relacionar con dos cosas aquí, en el trauma. Uno, hipoxia cerebral. Dos, traumatismos a nivel de base del cráneo. Si el paciente tiene midriasis, usted va a empezar a ventilarlo. ¿Listo? Oxigenarlo. Si después de la oxigenación se colocan las pupilas normales, entonces la midriasis era producto de una hipoxia cerebral. Pero si después de esa oxigenación siguen las pupilas dilatadas, entonces lo asocio a un traumatismo a nivel de base del cráneo. Eso es. Bueno, ¿qué más debo hacer aquí? Pues debo volar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala neurológica que me va a servir a mí a determinar el nivel de conciencia de mi paciente, cómo está su cerebro, cómo está su estado de respuesta. Aquí yo voy a evaluar tres respuestas: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta ocular me va a dar una puntuación máxima de 4, verbal 5 y motora 6. Lo máximo que me puede marcar un Glasgow es 15/15 y lo mínimo es 3/15. En la respuesta ocular, yo voy a evaluar si mi paciente tiene una respuesta espontánea. Entonces, si yo lo veo con sus ojos abiertos y me sigue con su mirada, le pondré 4 puntos. Si él tiene sus ojos cerrados y los abre únicamente a estímulos verbales, cada vez que yo le hablo, señor, ¿me escucha? Señor, y él abre sus ojos, pero vuelve y los cierra. Señor, ¿cómo es su nombre? Señor, y él abre los ojos, pero sobre estímulos verbales le pongo un 3. Si yo le hablo y nunca hay respuesta, pero al hacerle un estímulo de dolor abre sus ojos, entonces le pongo 2. Y si
aún con el estímulo doloroso, sigue con sus ojos cerrados, nunca los abre, entonces será 1. Vamos a suponer que en la respuesta ocular el paciente abre sus ojos cada vez que yo le hablo. Entonces le voy a poner 3. Se llevo 3. ¿Listo? Ahí anotadito, 3. Vamos a la respuesta verbal. ¿Cuándo coloco 5? Cuando el paciente está orientado en tiempo, lugar y espacio. Señor, ¿cómo es su nombre? Víctor. ¿En qué país estamos? En Colombia. ¿Es de día o es de noche? ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, entonces la persona está ubicada en tiempo, lugar y espacio. No le voy a preguntar qué día es hoy, no qué fecha es hoy, no, porque uno ni siquiera sabe qué fecha es, ¿no? 5 de diciembre, no sabe, ¿verdad? Entonces, sí le puede preguntar, por ejemplo, si es de día, si es de noche, ¿verdad? Eso sí le puede preguntar. Ok, ¿el paciente está orientado? 5. Si el paciente está desorientado o confundido, entonces le pone 4. Señor, ¿cómo es su nombre? No recuerdo. ¿Sabe qué le pasó? No sé. ¿Sabe dónde está? No sé dónde estoy. Usted está confundido, le pone 4. Ahora, si usted le pregunta y el paciente responde de una manera incoherente, sus respuestas no tienen sentido con lo que usted le está preguntando, señor, ¿cómo es su nombre? No, el perro de mi casa. O sea, totalmente incoherente, entonces le va a colocar 3 puntos. ¿Listo? Allá aquí no está confundido, no. Acá ya no le dice, no es que no me acuerdo, no, es que sus respuestas no son coherentes con lo que le estoy preguntando. Entonces le pone 3, ¿vale? Cuando le pone 2 puntos, cuando realiza sonidos incomprensibles. Entonces ese paciente usted le pregunta, señor, ¿cómo está? El paciente hace, señor, ¿qué le duele? ¿Listo? O sea, sonidos incomprensibles. 2. Y si no hay respuesta, 1. Para la respuesta verbal, en este caso, el paciente se encontraba confundido. Entonces le vamos a colocar 4 puntos en respuesta verbal. La idea es sumarlo con la primera puntuación, que habíamos dicho 3, ¿cierto? Porque respondía a estímulos verbales. Entonces, 3 más 4, 7. Llevamos 7. Vamos a ver cuánto nos da en respuesta motora. Para la respuesta motora, nosotros vamos a darle 6 puntos si obedece órdenes. Señor, levántele el brazo. Señor, apriéteme la mano. Señor, parpadee. Señor, muéstreme los dientes. Eso. ¿Listo? Obedece órdenes. Es posible que el paciente usted le diga que mueva la mano, que apriete la mano, que mueva el pie y no lo haga. Pero si usted le dice parpadee y él lo hace, sonría y él lo hace, pues está obedeciendo órdenes. Entonces será 6. Obedece órdenes. ¿Listo? Pero si el paciente no obedece órdenes, entonces ¿cuándo le damos 5? Cuando localiza dolor. O sea, ese paciente que le dice, me duele la pierna, me duele el brazo, sí está localizando dolor. O usted, por ejemplo, lo pellizca por acá y él se lleva la mano. Está localizando dolor. Puede pasar que ese paciente esté con sus ojos cerrados, esté allí y usted lo pellizca, pero cuando lo pellizca, él hace esto. Se está retirando el dolor. ¿Listo? Usted le hace esto y hace así. Retira el dolor. Cuando el paciente retira el dolor, usted le va a poner 4 puntos. 3 y 2 es flexión anormal o extensión anormal, lo que se conoce como decorticación o descerebración. De flexión anormal, los brazos están hacia adentro. Se encuentra el paciente con sus brazos así y con sus piecitos hacia adentro. Eso es flexión anormal. Y extensión anormal, el paciente está extendido y sus piecitos también están así, hacia afuera. Entonces, flexión anormal le pone 3, extensión anormal le pone 2. Y si no hay respuesta, entonces le pone 1. Vamos a decir que este paciente presentaba, localiza el dolor. Entonces le ponemos 5 puntos. Más 4 que le pusimos en verbal, 9. Más 3 en ocular, 12. Entonces el paciente tiene un Glasgow 12/15. Ese es el Glasgow del paciente. ¿Por qué ya determina el Glasgow? Pues claro, porque ya terminé la evaluación inicial, ¿cierto? Y ya oxigeno a mi paciente por lo menos 2 minutos. Porque si yo no controlo la hemorragia, pues voy a tener un cerebro sin sangre con oxígeno. Si no tengo una vía aérea permeable, no va a llegar el oxígeno a los pulmones, por ende no va a llegar oxígeno al cerebro. Si tengo un trauma torácico, tengo un pulmón que no funciona, pues obviamente no va a ser el mismo oxígeno que va a llegar a la sangre y que va a llegar al cerebro, ¿verdad? Y si no es normotensado, o bueno, o si mi paciente está hipotenso, pues esa sangre no va a tener la presión suficiente para llegar al cerebro y oxigenarlo.
¿verdad? Por eso yo primero debo estabilizarlo en la X ABC para poder hacer el Glasgow. Si no, me va a dar un puntaje erróneo. ¿Correcto? Por eso al principio, cuando hacíamos el ABDI, eso era algo que nosotros decíamos, ok, puede que tenga este Glasgow, pero no lo puedo determinar porque tengo que estabilizarlo primero para ahora sí hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿yo qué hago con esa puntuación? ¿Qué hago con ese Glasgow de 12 sobre 15? Si mi paciente tiene un Glasgow de 14 a 15, tiene un trauma craneoencefálico leve. De 9 a 13, moderado. Y de igual o menor a 8, severo. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que este paciente tiene un Glasgow de 12, ¿cierto? O sea que tiene un trauma craneoencefálico moderado. Es eso, ¿vale? Si mi paciente es ciego, entonces yo voy a hacerlo de esta forma. Voy a decir que en la respuesta ocular es no valorable porque es ciego. La respuesta verbal tuvo 4 puntos y la respuesta motora tuvo 5 puntos. Ya no voy a dar un resultado de Glasgow, sino que voy a decir cuántos puntos tuvo en cada respuesta. Y que en la respuesta ocular pues es no valorable porque es ciego. Mi paciente es sordo, entonces la respuesta ocular tuvo 3 puntos, respuesta verbal no valorable porque es sordo y respuesta motora 5 puntos. Acá no puedo decir que sonidos incomprensibles, no, porque es que el paciente es sordo, ¿vale? Esos sonidos que él hace, pues es precisamente pues por la condición que presenta, ¿listo? Pero no, o sea, simplemente es no valorable. Bueno, lo mismo con la respuesta motora. De pronto el paciente tenga algún retardo mental ya previo al accidente, ya es de nacimiento, por ejemplo. Entonces igual, respuesta ocular 3, respuesta motora 4, perdón, respuesta verbal 4 y respuesta motora no valorable. Eso, ¿listo? Si voy a aplicar el Glasgow en los niños, la respuesta ocular es la misma, igual la misma puntuación, todo igual, la misma valoración. En la respuesta verbal sí cambia. Cuando doy 5 puntos, cuando mi paciente sonríe, está sonriendo, se está riendo ese bebito, le pongo 5. Le pongo 4 cuando el bebito llora, pero es un llanto consolable. Si ve a la mamá, deja de llorar. Si le doy su juguetico, deja de llorar. Le pongo 3 cuando es un llanto no consolable. Ni con la mamá, ni con el juguete, deja de llorar. Y los demás puntos es los mismos. Y en la respuesta motora, el único que cambia es el primero. Como él no me puede obedecer órdenes, ¿cierto? Porque es un bebé. Entonces, yo le voy a poner 6 puntos cuando yo lo acueste en su camita. Y si yo lo acuesto boca arriba en su camita, él debe mover sus 2 bracitos y sus 2 piernitas. Si él hace eso, le doy 6 puntos. Ya de allí lo demás es igual. Localiza dolor, ¿cierto? Retira el dolor, flexión, extensión y no, pues no responde. ¿Listo? Muy bien. Aquí estamos manejando la literatura de 14 a 15 para trauma craneoencefálico leve. Hay otras que lo manejan de 13 a 15. ¿Listo? Para que lo tengas presente. En la D, además de verificar pupilas, deficiencia de pupilas, escala coma de Glasgow, vamos a buscar signos de irritación cerebral. Para esto voy a encontrar Glasgow igual o menor a 5, cambios en las pupilas que pueden ser midriáticas o anisogóricas, y voy a encontrar triada de Cushing positiva. Esta triada de Cushing positiva va a ser hipertensión arterial, bradicardia y cambios en el patrón respiratorio. Puede ser rápida, puede ser lenta, eso pueden ser rápidas y profundas, rápidas con tiempos de apnea, eso cualquiera, pero cambia el patrón respiratorio. ¿Listo? Entonces si yo encuentro Glasgow igual o menor a 5, triada de Cushing positiva y pupilas midriáticas o anisocóricas, listo, el paciente está herniado cerebralmente. Tengo que normoventilarlo. Una ventilación cada 6 segundos. Anteriormente se hablaba de una hiperventilación, una ventilación cada 3 segundos, hiperventilación profilar, ya eso no se hace. Simplemente normoventilo al paciente. ¿Listo? Bien.
En trauma, en el curso de soporte vital en trauma, que si hasta el momento te ha gustado este curso, lo que has aprendido hasta ahora, el de trauma te va a gustar muchísimo más. Allí, pues ya se explica el porqué de las cosas, se explica el comportamiento del trauma para que podamos entender cómo funciona y así tomar decisiones. Ejemplo, si mi paciente tiene un Glasgow de 6, ya sé que no está herniado. Si mi paciente tiene las pupilas normales, ya sé que no está herniado. Y si mi paciente no tiene la triada de Cushing más los otros, ya sé que no está herniado. O sea, tiene que tener los 5 puntos que están allí. Pero ¿qué sucede? Puedo tener un Glasgow de 4 pupilas midriáticas. El paciente está bradicárdico, el paciente tiene alteración de su patrón respiratorio, pero el paciente tiene la presión normal. Ahí podríamos decir que el paciente está herniado. Pues no, no está herniado porque la presión la tiene normal, tendría que tener hipertensión. Pero resulta que este paciente tiene un neumotórax a tensión y el neumotórax a tensión me genera un shock obstructivo y ese shock obstructivo me genera hipotensión. Al mismo tiempo tenía una mutilación en sus dos extremidades. Eso me genera hipovolemia, shock hipovolémico, ¿cierto? Y el shock hipovolémico igualmente me hace hipotensión. Pero resulta que él también está herniado cerebralmente. Y ya sabemos que la herniación cerebral que ocasiona hipertensión arterial. Entonces, mientras la herniación cerebral me genera hipertensión arterial, el traumatismo torácico me genera hipotensión. O sea que al final se normotensa el paciente. O sea que está herniado el paciente, al fin, pues claro, está herniado. Eso usted lo tiene que entender. Uy, tiene la presión normal, pero es que también cumple con todos menos con la presión porque la tiene normal, pero es que también tenía un neumotórax a tensión. O sea que ese shock me puede estar normotensando al paciente. Está herniado. ¿Listo? Entonces, eso yo lo sé cuando entiendo cómo funciona el trauma. Y así es como se maneja el curso de soporte vital en trauma. ¿Listo? Eso es. Por eso, para llegar a ese curso, primeramente debió haber hecho el curso de primeros auxilios avanzados. Y obviamente para hacer esto, primero debiste haber pasado por el básico, porque si no, pues no ibas a poder comprender muchas de las cosas que se han mencionado en este curso. Ok, bueno, una vez finalizada la deficiencia neurológica, la D, pues se pasa a la E, que es cortar toda la ropa del paciente y empezar a buscar detalladamente. Ya ahí sí se busca en cuero cabelludo, en la cara, en el cuello, en costillas, en el abdomen. ¿Listo? Se debe palpar cada cuadrante, en la pelvis, las extremidades superiores, inferiores, se revisa la espalda, se revisa todo. ¿Qué debo buscar? Debo buscar quemaduras, laceraciones, deformidades, sangrados, debo buscar crepitación, inestabilidad, tono, ¿listo? Todo eso debo evaluarlo, en todo, en cara, en cabeza, en cuello, en todo, ¿listo? Y una vez yo haga eso, pues debo cubrir al paciente. Lo debo cubrir con esta manta, ¿listo? ¿Para qué lo cubro? Pues para evitar la hipotermia. Esta manta, vamos a colocarla aquí en grande, esta manta tiene dos caras, tiene una cara plateada y una cara dorada. Si yo cubro al paciente con la cara dorada hacia afuera, yo lo que quiero es que el paciente no se me enfríe. Bueno, no se me enfríe, pero si el paciente tiene una hipertermia, por ejemplo, y yo quiero evitar que él se siga calentando, entonces ahora voy a colocar el plateado hacia afuera. El dorado queda hacia adentro y el plateado hacia afuera. ¿Listo? Entonces, plateado hacia afuera para evitar que se caliente. Dorado hacia afuera para evitar que se enfríe. Eso es independiente si es de día o es de noche. También está este signo, que es el signo de Butler, y el ojo de mapache, que es una coloración azulada alrededor de los ojos o en la región retroauricular, que se asocia con traumatismos a nivel de la base del cráneo. Si yo encuentro eso, lo voy a asociar con traumatismo a nivel de la base del cráneo. Eso también pues lo evaluamos allí. ¿Listo? Bien. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el primer módulo del curso de primeros auxilios avanzados. Te invito a observar la carpeta de ayudas audiovisuales de los videos donde están todos los procedimientos que vimos en este módulo. ¿Listo? Y luego pasas al segundo módulo, que es el de emergencias médicas.
Un placer haberte acompañado en este módulo y nos vemos en el siguiente.